bien, seguimos en la mañana de Conexión 11. Ya pasaron 38 minutos de las 10 y estamos ya con nuestro especialista en salud dental, el licenciado Belisario Arévalo, para charlar como cada semana respecto de temas interesantísimos, y en este caso vamos a hablar del síndrome dismórfico. ¿Digo bien, sí, licenciado? Perfecto. ¿Cómo estás, Coti? ¿Cómo andamos? Buen día. Te saludo así con el ahí, codito. Muy sí. bien, la gente que... Manteniendo el distanciamiento social. Exactamente, pero no por eso dejamos de hacer nuestra tarea, ¿no? Por supuesto, así es. Este síndrome dismórfico tiene que ver con lo corporal, Coti, que todos estamos pasando por esta pandemia con las secuelas que tiene que ver con el encierro, la falta de ejercicio físico, algo básico que es caminar, y por supuesto la ingesta de comida, que parece que la heladera queda cada vez más cerca, ¿no? Porque la ansiedad muchas veces se canaliza por la comida. Exacto, exacto. La verdad que la cuarentena fue bastante difícil, mucho tiempo, estamos hablando ya de 60 y largos de días dentro de nuestras casas, y bueno, en ese sentido obviamente que se hizo complicado llevar este tema de tratar de llevar una alimentación saludable, de tratar de vernos bien y de sentirnos bien y de llevar, como decíamos, hábitos saludables. Se hace bastante difícil en este contexto de encierro. Pero bueno, ahora por suerte el fin de semana hemos tenido buenas noticias, las contábamos antes respecto de esta caminata que por lo menos se puede hacer dentro de los 500 metros a la redonda. Así que, bueno, licenciado, cuéntenos acerca de este síndrome dismórfico, de qué se trata, de qué estamos hablando cuando hablamos de este síndrome. Muy bien, en la columna anterior hablamos del trastorno obsesivo compulsivo y ahora hablamos de otro trastorno obsesivo, en este caso que está relacionado con el cuerpo. Esta obsesión se canaliza por la imagen corporal. Todos tenemos una imagen corporal de nosotros mismos. Hay una imagen muy simpática, Coti, de la Mona Lisa pasando las etapas de la cuarentena. La verdad que el que lo hizo es un genio, porque con el humor podemos ver el cambio de, bueno, el acopio del papel higiénico, después pasamos al barbijo con los guantes, después empieza la depresión, la esquizofrenia por ¿no? Entre despeinada y con el chaleco medio de fuerza, el look savage, después la tintura ahí con las raíces crecidas, y después la Mona Lisa entregada a la comida. Mirá cómo está un poquito pasada de peso, que grafica un poco los cambios, ¿no? que hemos estado atravesando. Exactamente, todos. Y que tal vez una persona en el mismo día atraviese varios de estos cambios en la misma fecha, digamos, esté depresivo, esté contento, una serie de modificaciones que se dan. Bueno, este trastorno, si bien tiene su inicio en la preadolescencia, en la adolescencia, a partir de los 12 años comienza esta percepción del cuerpo como si la persona tuviese un defecto, pero lo interesante de este trastorno, Coti, es que las personas sienten que tienen un defecto cuando no lo tienen. Aclaramos esto, si tienen una cuestión física, una discapacidad o lo que fuere, es otra cuestión, pero personas que no tienen un defecto físico pero que creen que lo tienen. Ahí otra foto simpática, bueno, un dibujito donde ahí tenés un hombre muy musculoso, hipertrofiado, y que se ve chiquito. Exactamente. O sea, en realidad tiene muchísima masa muscular, pero él frente al espejo ve su imagen distorsionada. Exactamente. Bueno, los varones, inclusive ahí dentro de esta dismorfia corporal está la dismorfia muscular, que es propia de los hombres. Verse con el tamaño muscular menor a lo que realmente tienen, verse poco músculo, y la obsesión por generar músculo. Bueno, y las mujeres al contrario nos pasa de que nos vemos quizás bien en el espejo y en realidad en la vida real estamos quizás excedidas de peso. O sea, pasan las dos cosas, ¿no? Exacto. Pueden pasar o que nos vemos flacas en el espejo y en la vida real no estamos un poco excedidas de peso, o lo contrario, que nos vemos excedidas y quizás estás mucho más flaca, pero se da esa distorsión, ¿no? Esa distorsión tiene mucho que ver con la cuestión cultural también. Cada fenotipo, cada persona, cada región tiene un cuerpo determinado. Y bueno, y la alimentación, fíjate, hay datos que son terribles, y en la Argentina todavía, saquemos la pandemia en el medio que viene a incrementar lo que voy a contar,
que el 60% de los niños en Argentina está considerado pobre, digamos. Entonces, ¿cuál va a ser la alimentación? Seguramente muchos hidratos de carbono, poca proteína, y bueno, y eso obviamente confabula para que uno no pueda tener un desarrollo mínimo físico y mental. Pero además, es cierto, hay personas que por ahí dicen, no, estoy bien, y tienen sobrepeso. Claro. En este caso, la obsesión permanente es porque, bueno, por ahí los dientes no son perfectos, no son súper blancos. El tema es que usamos parámetros que tienen que ver también con los medios de comunicación. Sí. Vos no ves en Netflix a alguien que esté mal físicamente, todos perfectos, excepto que haga de un personaje que amerita estar mal físicamente, pero generalmente los que están ahí tienen, bueno, una serie de cirugías, tratamientos odontológicos, muchísimas personas, un gran porcentaje con personas que tienen tratamientos odontológicos, cirugías estéticas, sí. Ya sea de implantes de pechos, de glúteos, la liposucción, en fin, una serie de cirugías permanentes que hay que atender bien, que si la persona tiene un trastorno dismórfico corporal, no debería tener una cirugía estética. ¿Por qué? Porque a la larga, a la corta, la va a llevar a esa persona a recorrer muchos profesionales para corregir lo que supuestamente se equivocó otro, y así terminan mal muchas veces en un quirófano donde hay, bueno, alguna descompensación o algo. O sea, se juegan la vida con eso. En el caso de los hombres también, porque hay un uso de esteroides anabólicos, y que lo que hace es, bueno, obviamente cambiar el cuerpo, te aumenta la testosterona, por supuesto, aumenta el desarrollo muscular, pero también tiene riesgos, y además que no son prescriptos por médicos estos anabólicos, sino que generalmente son de venta ilegal. Bien. Por lo cual, bueno, ahí también hay otro de los factores de riesgo. La adolescencia, si empieza en la adolescencia el trastorno dismórfico corporal, es de mayor riesgo que si empieza después de los 18 años. O sea, a los 20 y pico uno empieza a verse alguna arruguita y demás, y después se obsesiona. Tiene mejor evolución que si durante su adolescencia tuvo este trastorno de dismórfico corporal, y eso puede llevar a ideas que tengan que ver con el suicidio, con la depresión, porque es muy, muy fuerte si se da en esa etapa de la vida donde se está formando la personalidad. Cuando uno ve que hay una persona conocida o dentro de la familia o dentro de los amigos que uno percibe que puede llegar a tener este problema, ¿cómo tiene que reaccionar? ¿A dónde tiene que acudir? ¿Cómo hablar o cómo dirigirse a esa persona que si tiene justamente el problema, claramente uno siempre tiende a negar que existe el problema? Tal cual, la negación es la primera respuesta. Y mira, lo que dijiste, Coti, es una clave, porque lo que hay que especificar en este diagnóstico del manual de los desórdenes mentales es un manual estadístico del DSM-5, la versión de 2013, se utiliza el 5. Ahí está bien especificado que tenés que poner en el diagnóstico si la persona es consciente de que sus síntomas, que sus pensamientos tienen que ver con algo delirante, o sea, se da cuenta que no es real, lo puede reconocer. Algunos que tienen una percepción como que sí, que no, y otros que no, que directamente es una idea delirante, pero para ellos es real. Ahí es donde marcamos cómo accionar. No es lo mismo una persona que acepta que está obsesionado con su cuerpo, con las dietas, igual esto se diagnostica que en paralelo puede tener un desorden de la alimentación, ya sea la bulimia o la anorexia, en paralelo. Es otro trastorno que también está. Pero hay que diagnosticarlo bien, porque en base a eso vas a trabajar buscando un tratamiento, ayuda, lo que fuere, sobre todo con un profesional que pueda hacer el diagnóstico asertivo, ¿sí? Los psicólogos, el fuerte es el psicodiagnóstico, es decir, una batería de test que nos dan específicamente la radiografía de cómo está mentalmente esa persona, y en base a eso sabemos qué tenemos que hacer. ¿Cuánto afecta a las relaciones humanas este tema cuando uno tiene este problema del síndrome? Y mira, en cosas sencillas, por ejemplo, el que se hace vegano y en medio de la familia comen un asado y empieza a predicar que la vaca y una serie de cosas sin ser hindú, y eso por ahí genera una rispidez, que no come aquello, que no come lo otro, y que además es una especie de
mesianismo por las dietas saludables donde querés que los otros se conviertan. Eso es muy difícil, sobre todo porque en la misma pareja se puede dar. Eso te iba a decir, Sí, en las mismas parejas sí. puede darse que la otra persona se obsesione con... Puede darse que por ahí vemos que las mujeres empiezan a comer mucha ensalada, no comen proteína, empiezan a perder músculo, porque otra de las cosas que se da en esto, sobre todo si uno no come lo que tiene que comer y hace una actividad física en paralelo, que es la sarcopenia. La sarcopenia es la disminución de la masa muscular en el cuerpo. Generalmente está asociado con, de más de 40 años, que empieza a haber un cambio hormonal y que se empieza a perder masa muscular. Además que tiene que ver con esto de los hábitos poco saludables o una vida sedentaria, y bueno, eso también afecta obviamente. Pero bueno, tiene mucho que ver con esto, se dan rispideces familiares, sobre todo cuando uno ve que alguien está pasando por esto, que está muy asociado con la depresión. Es muy difícil poder hacerle ver al otro que está equivocado. Entonces, Exacto. lo que hay que tratar de hacer, Coti, es no entrar en ese conflicto, buscar siempre el profesional de la salud mental que lo pueda diagnosticar, que lo pueda tratar y uno acompañar el tratamiento. Bien. Siempre decimos, el tratamiento forzado en salud mental es muy difícil que tenga una efectividad, no quiere decir que no sea, hay momentos que alguien tiene un brote psicótico, hay que llevarlo a un especialista Claro. Forzado a veces, pero hay que entender que que se pueda recuperar o no, y bueno, sí va a depender mucho de que esa persona pueda hacer un insight, darse cuenta de lo que Claro. le está pasando. Pero sí, es importantísimo tener un buen diagnóstico porque también puede haber otros trastornos obsesivos que esté padeciendo esa persona. Así que sabemos que es mucho el riesgo de vida que tiene, es muy grande, y el bullying tiene una gran incidencia en estos trastornos. Si alguien de chiquito lo cargan, pues eso se da mucho, ¿no? Las cargadas, ¿viste? Es verdad, escuché muchas personas hablar, tener problemas con su percepción, con la percepción de su cuerpo y escuchar decir de que de chicos sufrían bullying por tener poca masa muscular o por ser muy chiquititos y demás, y hoy por hoy de grandes, increíble cómo repercute toda esa esas vivencias, esa ¿no? vivencia. Y sí, porque ahí es donde se está formando tu rol social y tu yo psíquico, ¿no? Entonces hay que entender bien eso, tratar de no cargar, siempre decimos, ¿no? Tratar de no cargar a alguien por nada, pero sobre todo por el tema físico, porque eso puede traer un trastorno. Así que si uno ya lo ve en los chicos, que hay bullying y que hay un trastorno, atenderlo en ese momento, no esperar que esto explote el día de mañana, sino que hay que atenderlo en el momento. Totalmente. Bueno, licenciado, muchísimas gracias. Seguimos entonces con Interesantísimo. estos temas, porque ahora con la pandemia realmente está surgiendo la otra pandemia, que es la pandemia de la salud mental. Siempre decimos que la gente que está del otro lado nos puede sugerir temas que les gustaría que tratemos aquí con el licenciado, así que tenemos nuestro celular para que nos escriban y nos digan a ver qué tema les gustaría que tratemos. Se da muchísimo con las redes sociales, que ahora que lo mencionás, Coti, la gente que nos escribe de España, de México, de Colombia, también de Paraguay. Entonces es importante también esta interacción que se da, porque además de salir por internet, estamos en las redes sociales con los videos de la columna, y bueno, y ahí es donde se empieza a masificar y donde hay más consumo de este tipo de información ahora con la pandemia. Totalmente, así que bueno, muchísimas gracias por haber venido a Conexión 11, como siempre impecable. Licenciado Belisario Arévalo, vamos a hacer una pausa cortita y en el próximo bloque muchísima información, quédate ahí que enseguida regresamos.